Feliz día, mis hermanos. Les habla Teo Hernández. Les hago la invitación, como siempre, mis hermanos, a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 1 de Primera de Juan. Vamos a comenzar con este primer libro de San Juan. Vamos a interiorizar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento la palabra de Dios que a través de San Juan nos trae hoy día. Y pues también, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de YouTube y a todos los que nos escuchan también a través de nuestra radio Fuerza Salvadora, bajando la aplicación TuneIn. Dios les bendiga, mis hermanos. La palabra de Dios la transmitimos a través de esta radio y también a través de YouTube. Y a ustedes les invito a que hagan invitación a otras personas, ¿verdad? A que transmitan el mensaje a través de esta su radio. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar a leer este bello capítulo y lo comenzamos leyendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, mis hermanos, este es un bello capítulo para reflexionar en realidad qué somos, cómo estamos y cómo nos referimos nosotros de Dios. ¿Lo conocemos? Como dice aquí San Juan, si conocemos a Dios, no estamos en pecado, ni somos cómplices del pecado. Porque el pecado no puede estar en nosotros si creemos y amamos a nuestros hermanos y a Dios. En realidad, el pecado no puede habitar en nuestras vidas. El Señor nos invita a través de San Juan hoy día que nos liberemos de todo aquello que no es realidad, que la maldad está en el demonio y en él no podemos nosotros tomar partido. Tenemos que estar limpios de toda maldad. Y de esto, mis hermanos, a todos nosotros se nos invita a que le hablemos a las personas, porque las personas hoy en la actualidad no escuchan, y si escuchan, por un lado les entra y por el otro les sale. Tenemos que estar conscientes de que cuando hablemos de la palabra de Dios a alguien, esté atento y más que todo, realmente se interese en escuchar de la palabra de Dios. Porque si hay personas a las cuales usted le está hablando de Dios, pero lo está ignorando, o muchas de las veces no se interesa en escuchar de la palabra de Dios, haga de cuenta que le está hablando a una roca. Y mejor guárdese sus palabras, porque en la realidad es que esta persona no va a entender. Y muchas de las veces se burlan cuando usted le habla de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, no tenemos por qué gastar nuestras palabras con personas así, que son gente burlona. Tenemos que amarles de todas maneras, porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Dios nuestro Señor, cuando envió a su Hijo, lo envió por amor a nosotros, para que tengamos vida, seamos luz en Él.
Lo dice muy claramente hoy día la palabra de Dios. Dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Y no actuamos en la verdad. No podemos estar actuando en la verdad cuando decimos que amamos a nuestros hermanos, pero no es la realidad. Nosotros nos conocemos y nuestra mente nos reclama que somos unos mentirosos. No podemos mentir porque Dios nos conoce. Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. No podemos decir, el Señor no nos ve. Hoy día voy a hacer esto, mañana que Él me perdone. No, no podemos estar actuando así en el caminar de Dios. Obviamente que todos somos pecadores. Lo dice muy claramente la palabra de hoy día, que no podemos decir que no tenemos pecado porque seríamos unos mentirosos. Es que, ¿qué hombre o qué mujer podemos decir aquí en la tierra que no somos pecadores cuando realmente desde nuestro nacimiento hemos pecado ya? Recuerdo una vez que le dije a una compañera de trabajo que si ella creía en Dios, me dijo, sí creo, pero no voy a la iglesia porque no creo necesario ir a la iglesia. Y yo le pregunté que por qué. Dice, porque yo no siento que he hecho daño a nadie. No siento que tenga un pecado en mi corazón. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? ¿Se imaginan? Con estas palabras, como lo dice aquí en su palabra hoy día, en la palabra de Dios, ella misma se está confundiendo. Ella misma se está mintiendo. Porque la realidad, mis hermanos, todo mundo tenemos pecado. Todo mundo tenemos cola que nos pisen. Entonces, no podemos decir, ni tampoco ir diciendo por el mundo que no hemos pecado. Porque Dios nos conoce claramente. Y de todo ello, en todo lo que le hemos fallado al Señor, como dice aquí en la palabra, Él nos lo perdona. Él es bueno, Él es fiel. No es como nosotros. Si nosotros pensamos erróneamente todo el tiempo, nosotros condenamos a los demás. Cuando vemos fallas en otra persona, luego le estamos condenando, sin siquiera saber qué es lo que está pasando por aquella persona. No podemos ser así, mis hermanos, porque nadie nos ha puesto como jueces aquí en la tierra. El único juez es Dios, y Él nos va a condenar dependiendo de nuestra persona, de cómo hemos sido en esta vida. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor y Él nos va a perdonar de todo mal. Claramente, mis hermanos, el Señor nos habla a través de las lecturas para que vivamos de acuerdo a Él, ¿verdad? No seamos mentirosos ni vayamos mintiendo a los demás, porque los demás también muchas de las veces nos conocen cómo somos. Hablamos bonito, todo el tiempo traemos a Dios en nuestra boca, pero nuestra actuación es diferente. Actuamos mal, somos malvados, y entonces Dios nos toma también en cuenta todo eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo actuamos ante Dios, porque a Él no le podemos mentir. Para Él no hay ninguna cortina que lo cubra cuando tratamos de pecar o cuando tratamos de caer en la maldad. Para Dios no hay ninguna cortina ni nada que lo pueda ocultar para que nosotros podamos hacer de las nuestras. Tengamos cuidado, pues, mis hermanos, y vayamos caminando según los preceptos de Dios, y Él nos va a llevar por el buen camino y no va a permitir que caigamos, ¿verdad? Si el Señor nos ha puesto para anunciar su palabra, Él nos va a ir dirigiendo todo el tiempo. No va a permitir que vayamos por las tinieblas. Las tinieblas no son de Dios. La luz es de Dios y hay que caminar por la luz, seguir los pasos de Jesús, no perderlos de vista en ningún instante, para que siempre que actuemos en la verdad, hagamos el bien, no la maldad. La maldad, como les digo, no es de Dios. Lo dice aquí en la palabra, pero dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios,
nos purifica de todo pecado. Si vivimos en la luz, caminamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos purifica de toda maldad, de todo pecado. Porque Jesús para eso vino, mis hermanos, para perdonar todos nuestros pecados con su sangre. Él fue a la cruz, murió, pero resucitó para enseñarnos que nosotros también podemos resucitar e ir y encontrarnos con Él. Esto es lo que anduvo pregonando por el mundo Jesús, para que nosotros lo sigamos por ese camino de la luz. Las tinieblas, ¿quién anda en las tinieblas? Todo aquel que le gusta hacer el mal, todo aquel que le gusta andar robando, todo aquel que es un asesino, andan en la oscuridad, andan por las tinieblas. Y no, mis hermanos, a nosotros nos toca avisarles, anunciarles, así como los profetas, ¿verdad? Cuando Dios les hablaba, ellos luego iban y anunciaban la palabra de Dios al pueblo de Israel. A hoy, nosotros no somos como profetas, pero sí, mis hermanos, tenemos que anunciar lo que nuestro Señor Jesús nos indica. Él nos lo indica a través de las lecturas. Él nos habla a nosotros a través de las lecturas. Como les digo, no somos profetas, pero somos distribuidores de la palabra de Dios. Y de eso nos vamos a encargar nosotros, de llevar siempre el mensaje de Dios a todos ustedes que nos escuchan atentamente, porque es lo que tenemos que hacer, poner atención a la palabra de Dios. También nosotros, cuando vamos y escuchamos de un predicador, cuando vamos y escuchamos la Santa Misa, el sermón que nos da el sacerdote, lo escuchamos con mucha atención porque queremos aprender, porque queremos realmente enseñar la verdad. Si nosotros decimos que ya lo sabemos todo, también somos unos mentirosos y vamos por las tinieblas, porque no sabemos todo. Diariamente aprendemos cosas diferentes del Señor. Y eso es lo que nosotros también les vamos a enseñar a ustedes, lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido de Dios. Porque viene de Dios. Todo lo que escuchamos viene de Dios. Él nos inspira a hablar. Y si nosotros no abrimos el entendimiento, no abrimos nuestros corazones para anunciarles la verdad, estamos tapados, estamos cerrados totalmente de la mente. Por eso, hermanos, pongamos atención, vivamos atentos al mensaje de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.